Bienvenidos a su programa Tiempo de Impacto. Hoy tenemos otro de los programas especiales. Nos visita de nuevo. Yo le llamo el oráculo, yo le llamo la persona que te puede decir lo que pasó, lo que está pasando y lo que puede pasar. Porque también he dicho siempre que el que estudia la historia y el que conoce la historia de su país y la historia universal puede predecir hechos, porque el comportamiento humano siempre es el mismo. Y por eso se dice que la historia siempre se repite. Los pueblos tienen que conocer su historia para que puedan corregir sus errores. Y tenemos como invitado a un gran historiador, general retirado de la Policía Nacional, y además de eso, encargado del Centro de Política Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Toda una personalidad con un conocimiento básico y un conocimiento no solamente de las personalidades históricas, sino también de sus amigos y familiares, que pocos historiadores se preocupan por averiguar eso. Sin embargo, usted conversa con él y cree que él conoció a esas personas, porque él dice, no, sí, primo de fulano, hermano de Perencejo y casado con fulano, eso era su abuelo. Simplemente un historiador que investiga. Nos referimos al licenciado Demóstenes Félix Paniagua. Bueno, aquí está con nosotros de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, hermano capellán y amigo, que ya lo tengo en condición de amigo porque usted me ha dado ese mismo. Y acepto con mucho gusto este programa educativo que sirve para orientar al pueblo dominicano y robusteciendo lo que usted dice y compartiendo. La historia no es que vamos a vivir en el pasado, porque el hombre es un ser dinámico, pero hay que conocer los hechos pasados, tal como decía Heródoto, que se ve como uno de los mejores analistas históricos, cuando dijo, el mejor maestro del presente y que te da luz para el futuro es conocer el pasado. Es correcto. Los pueblos que olvidan su pasado y no lo corrigen, entonces están condenados a vivir un mal presente. Es correcto. Yo lo comparto con usted totalmente. Correctísimo. Hoy tenemos un programa muy especial con motivo del nacimiento ¿se le puede decir prócer? Sí, el doctor Balaguer, independientemente, respeto quien tenga opiniones contrarias, porque el héroe es una cosa y el prócer el héroe en sí es quien consigue sus méritos en hechos heroicos y batallas. Y el prócer se lo da a la sociedad. Y el prócer es un grande entre sus iguales. O sea, un individuo reconocido como estadista en el campo de la educación, en el campo de la literatura, en el campo de la investigación, tiene condiciones de prócer. Y más un individuo como el doctor Balaguer, que gravitó en lo que se llama el devenir histórico contemporáneo dominicano. Sí, vamos a decir que Joaquín Balaguer es nuestro invitado especial también dentro de este programa. Está dedicado al nacimiento del doctor, el doctor o licenciado. Balaguer era licenciado en Derecho. Okay. El doctorado fue por la universidad. Ahí hay ciertas cosas porque él no terminó el doctorado en Francia. No sé si se le permitió porque él es egresado de la Universidad de Santo Tomás de Aquino en el año de 1929, como lo había dicho en otra ocasión. Y que es lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que considera que él siendo presidente, entre el traspaso de la dictadura al Consejo de Estado, porque él es el que hace es que le permite incluso lo que se llama la autonomía a la universidad donde él se graduó. Bien. Y donde él fue profesor. Bien, entonces el programa de hoy es un programa especial. Es probable que se le permitiese que todo aquel que era graduado de allí en Derecho fuera doctor. O sea que por una orden de consecuencia es muy probable que, porque él en París no hizo el doctorado, como muchos han dicho, y él lo dice en su memoria que no.
Bien, bien. Hoy es dedicado al doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República 1960-62. Así es. 1966-78, corrido 12 años. Sí. Luego vuelve en 1986 hasta el 96. El 96. Entonces usted coge un lapicero y suma todo eso y le va a dar aproximadamente, ¿qué tiempo? Bueno, nos daría 22 años. 22 años. Pero si nosotros ponemos 22 él, pero él también fue un hombre que gravitó mucho en esos 30 años de Trujillo. O sea que Balaguer tuvo 52 años de manera directa en la vida correcto, pública. Es correcto. Él nació el 1 de septiembre del año, el siglo... Bueno, Balaguer nace el 1 de septiembre de 1906. 1906, estamos hablando del siglo XIX. En el siglo XX, exacto, a principios del siglo XX. O sea que él tuvo el 20. Y a partir de ese momento de su nacimiento, entonces ya le empieza realmente su carrera, porque siendo muy joven ya estaba en política. Sí, Balaguer es un ser político como él lo dijo. En el año 2002, antes de morir, que es la última, en el 2000, que es la última contienda que él cuando gana a don Hipólito, al presidente Fernández. Es correcto. Sí. Y entonces él mismo dice que uno de sus grandes errores que él se acuerda haber cometido fue elegirse por 7ª vez como candidato a su partido, pero que no podía estar sin hacer política, porque él era un político desde los pies a la cabeza. O sea, que él lo consideraba que su salud, que ya no le, pero que no podía estar sin eso. Ese señor fue tan hábil y tan inteligente que estando en cama le preguntó un periodista, doctor Balaguer, ¿usted aspira de nuevo a la presidencia? Y él dijo, el que respira siempre aspira. Sí, es probable. Y es correcto, fisiológicamente. No, y él lo dijo claramente. Eso correctamente, que fisiológicamente es una pies a la cabeza y que eso era que él era un hombre del destino, él creía en el destino. Bien, vamos a hablar desde sus inicios, para empezar ya el programa dedicado al doctor Joaquín Balaguer con motivo de su nacimiento. El inicio del padres, la madre y el padre, y hábleme de él hasta el doctor Balaguer, 1920 y pico. Bueno, que se mete el doctor Balaguer viene aquí, su padre, Joaquín Balaguer Lespierre. ¿Ese Lespierre que es francés? No, era hijo de una haitiana. Ay, mi madre. O sea que la abuela del doctor Balaguer era haitiana. Que aquí dice la gente, bueno, el negro está detrás de la oreja. No, yo lo que creo que tenemos detrás de la oreja es el blanco. O sea que lo que tenemos muy escondido nosotros, lo que pasa es que es duro, detrás de la oreja o más para allá es el blanco. Si hay una cosa que nosotros tenemos el dominicano, al ser criollo, el criollo es la simbiosis del europeo con el nativo. Sí, o sea. Y entonces después de 1525, que comienzan a traer los negros puros, comienzan a parearse con el criollo y damos lo que se llama el mulato. Sí, el mulato. Y si nosotros tenemos unas condiciones raciales que se notan a legua, el dominicano es el mulato. O sea que nosotros tenemos mucha influencia negroide. Es correcto. Totalmente de nuestros gustos y nuestras costumbres también. Es así. Entonces la madre de Joaquín Balaguer fue... Bueno, su papá, como le dije, fue Joaquín Balaguer Lespierre, que viene a principio de siglo, se establece muy joven, entre Puerto Plata y Santiago de los Caballeros. Y contrae matrimonio con doña Celia Ricardo Marión, que también tiene ascendencias haitianas o negroides, porque incluso es familia de Lilis. Así era. Porque el segundo apellido de la mamá de Lilis era Lebel Marión. Y entonces doña Celia nace en Puerto Plata. O sea que su mamá es una puertoplateña, su papá un puertorriqueño, establecido en Santiago, se casan y entonces se forman lo que se llamó en Navarrete o Villa Bisonó, que después se le pone así. Correcto, así. Ahí forman una prole, su papá compraba café, compraba cacao, tenía una pulpería, que es lo que es un colmado hoy, y forma su familia, y ahí establece 5 hembras y un varón, donde su hijo varón le pone su mismo nombre. Por eso él se llamaba Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, pero la gente lo conocía como Joaquín Balaguer hijo. Correcto. Incluyendo cuando era licenciado le decían Balaguer hijo.
Dígame cómo se introduce él a partir de la década del 20, del 20. Sí, Balaguer 2030, que es cuando él ingresa. Balaguer desde como niño, sus padres se mudan, hace sus cursos primarios hasta tercer curso y lo alfabetizan, es en Villavisonó, o sea, en Navarrete. En Navarrete. Y su padre, para extender los negocios, se va a Santiago, donde forma una pulpería. Él no quería ir, incluso no te da muy por el mismo, está con su padre y esas cosas. Y hace sus cursos termina sus cursos primarios en Santiago y los segundos en Santiago, en la escuela normal que salían profesores. Donde él mismo dice que su profesor, que nunca lo olvidará, fue don Salvador Cucurulo y doña Ercilia Pepín. Balaguer se inclinó siempre, antes de graduarse bachiller en el 1924, esa influencia nacionalista, aunque él dice en su memoria que él nunca se le olvida, que él tenía como 7 u 8 años, cuando vio unos hombres altos vestidos de caqui y les registraron una mochilita que tenían y ellos traían unos mangos y eran las tropas que venían ocupando. Y él nace, o sea, él se va desarrollando en plena. Eso se refiere a la primera invasión norteamericana. La primera invasión del 16. Es decir, él tenía, si nace en el 6, él tenía 10 años, entonces Balaguer vio los rigores y ahí comienza su espíritu nacionalista, que no lo quepa nadie, duda eso. ¿Cómo entra al poder? ¿Cómo logra Entonces eso? ahí él entra lo que se llama, dentro de la escuela, a la Unión Nacionalista, que era lo que propagaban, la salida pura y simple, sin ningún tipo de negociaciones, y el país que fuera liberado totalmente. Y entonces ahí está la influencia de Ercilia Pepín, que fue su profesora, de don Salvador Cucurulo, que eran todos nacionalistas. Y eso hace que Balaguer hace discursos, en uno de ellos está una fotografía, pidiendo la desocupación. Viene, se gradúa de licenciado en Derecho y entonces cae a un centro político que es el bufé de don Estrella Ureña, Rafael Estrella Ureña, donde él como joven entendía que Horacio Vázquez era un líder chocho, porque venía del año 99, cuando matan a Lilis, había sido presidente en el 2, había vuelto a la presidencia en el 1904, cuando se va del poder. Ahí es que viene el merengue, se va Horacio, se va el general Luis, ya tiene la batuta Alejandrito Gil. En eso cae la invasión norteamericana, Horacio sigue influyendo, viene la muerte de Mon antes de eso. De Mon Cáceres. Que era primo hermano carnal de Horacio, hijo de 2 hermanas. Entonces el papá de Horacio era hermano de padre y madre de la mamá de Mon, de doña Remigia Vázquez. Por eso es Horacio Vázquez Lajara, hijo de un hermano de doña Remigia. Concluyendo, Balaguer, sus cimientos nacionalistas le hacen convertirse en la política. Son sus primeros discursos nacionalistas. Ahora, efectivamente, él entra a la política en la conspiración de sacar a Horacio Vázquez con el continuismo. Y entonces ven un nuevo líder que es Rafael Estrella Ureña. Y Rafael Estrella Ureña se forma el complot de los Rafaeles. Sí, porque fue vice. No de los Rafael. Fue vice de Trujillo. No, porque entonces estaba Rafael Vidal Torres, que era un preso de confianza, que había sido gacetillero, había sido director del periódico La Información, donde Balaguer escribía. Gacetillero es lo que le decimos hoy columnista. Y Balaguer entonces escribía versos, escribía campos de la literatura, y era uno de los mejores articulistas que tenía, siendo un adolescente. Además, Balaguer escribe en el 1922 su primer libro, que se llamó Claro de Luna. A propósito, sí, a propósito, las obras literarias del doctor Joaquín Balaguer se calculan en 73, 72 más o menos. Sí, pero Claro de Luna fue su primera. Fue el primero. Entonces después él escribe Salmos Paganos. Ay, sí. Entonces fue tan criticado por muchos, y ahí es que viene entonces Tebaida Lírica, donde él responde a sus críticos, y él dice, ahí es que él hace la confesión cuando dice, yo sé que esta Tebaida va dedicado a aquellos poetas afeminados que por la virilidad de mi arte me han atacado en corrillo. Esta Tebaida lo hará rebuznar, yo gozo al hacerlo rebuznar. Y él después
Claro, esa es la personalidad y el momento de la época. Muchos dicen, no, porque Balaguer es un sádico. Tú no ves como dicen, tú te vayas. Tienes que desmontarte a un muchacho con 22 años. Sí, es correcto. Entonces, su figura política empieza con el movimiento civilista del 23 de febrero, que es para deponer a Horacio, para llevar a Estrella Ureña, y ahí se le cuela a Trujillo con el complot de los Rafaeles, que nace en Santiago, con Rafael Vidal Torres, don Fello Vidal, que se llamaba Rafael. El general Rafael Trujillo, que es el poder detrás del trono, y don Rafael Estrella Ureña. Ahí están los tres Rafaeles. No los tres Rafael, no, los Rafaeles. A partir de ya de que en 1930 Rafael Leonidas Trujillo Molina asume el poder. No, porque primero ¿Cuál fue el primer movimiento cívico que se da en Santiago, donde hacen un simulacro coordinado con el comandante de la fortaleza de Santiago, que era en ese entonces Simón Díaz, y su segundo en mando era Ernesto Pérez, quien la cancelación de Ernesto Pérez disgusta a Trujillo frente a Horacio Vázquez por algo que no vale la pena, y entonces se aprovecha que Ernesto Pérez lo llevan a la fortaleza sin estar reintegrado y manda a buscar a Trujillo a Simón Díaz. O sea que cuando la fortaleza supuestamente y los presos se insubordinan al presidente en Santiago el domingo 23 de febrero, entonces la juventud va y que se le une a los soldados, a la Guardia Nacional. Simón Díaz está aquí, eso es bueno para que usted lo sepa. Y entonces ya aquí está Ernesto Pérez. Entonces Balaguer es el orador principal, donde incentiva a las masas a apoyar este movimiento. Esa es la famosa foto. Que traerá el progreso. Con su texto ahí. Sí, y que además del progreso, vendrá el relevo generacional. Porque Balaguer todavía cree que va a ser el Rafael Estrella Ureña. Ahí es que empieza su primera figura política. Bueno. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando Rafael Estrella Ureña y Fello Vidal le presentan al general Trujillo aquí, que lo había visto pero no lo conocía, y Trujillo quiere, con la renuncia, darle porque Trujillo no sube por un golpe de Estado. Ellos llevan el proceso, hacen renunciar a Horacio, entonces viene y Trujillo lo inscribe en el partido, la Unión Nacionalista, lo inscriben a él, y hubo opositores también. Entonces llevan a él como presidente, Rafael Estrella Ureña, entonces le coge mucho cariño a Balaguer, y entonces lo explota como lo muda para su casa personal. Trujillo vivía desde el Palacio de la Presidencia, en la mansión presidencial, con doña Bienvenida Ricardo, que era prima de la mamá de Balaguer. O sea que coincide. Claro. Y entonces todos los mítines que hacía Trujillo, que iba Estrella Ureña, uno de los oradores principales era de Balaguer, y la gente decía, eso es lo que se llama un gallito que corta. Eso, excelente. Ahí comienza Trujillo. Muy bueno, excelente. Ahí comienza la vida política de Balaguer. Ok, y dentro de esos 30 años, Balaguer ocupó varias posiciones y contribuyó al fortalecimiento en ese tiempo de la dictadura. Joaquín Balaguer, dentro de sus memorias, que él lo confirma, es de los pocos funcionarios que duran los 31 años de Trujillo sin haber estado fuera de la administración pública. Es correcto. Por su capacidad y su buen tacto. Tacto en las maneras de tratar a los demás. Ahí es que era bueno. Sin causar daños y además mantenerse. Él mismo lo dice, tuve el recuerdo del generalísimo, lo tengo muy presente porque siempre me trató con delicadeza. Y fui de los pocos de la administración pública que nunca estuvo en el ostracismo y no estuve nunca fuera del tren burocrático administrativo. No, y no solamente eso, fue presidente siendo Trujillo su primer cargo. En el 60 fue presidente de la República. Sí, pero ya su primer cargo cuando Joaquín Balaguer ocupa, siendo un joven, si nace en el 6 al 30 tenía 24 años, licenciado en Derecho en ese entonces, fue abogado del Estado. Él le manifiesta también al general Trujillo en un momento de que él quiere que se le permita estudiar, y Trujillo lo manda a España como ministro consejero. Allí se da con Osvaldo Basil, un amigo de Trujillo, y ahí es que toma un eclipse que Balaguer escribe un libro donde elogia a Estrella Ureña, que él creía que era vicepresidente, y ya Estrella Ureña estaba comparativamente en el exilio. Ya se le había destituido de aquí de vicepresidente.
Y ahí es que Osvaldo Balaguer escribe un libro y elogia, quizá de manera que se notó en demasía, al vicepresidente Trey Ureña y su mentor. Y ahí es que Osvaldo le mandan un cablegrama, que es lo que se usaba, que dijera por qué el ministro consejero de él había puesto ese libelo y que había ocultado la obra del general Trujillo, no generalísimo todavía. Y entonces Osvaldo responde, dice, jefe, escribí el prólogo, mas no leí libro. Oye, qué inteligente. Eso lleva a Balaguer a ocupar también el ministro consejero en Francia, y se pone a estudiar en Francia estadística, no como mucha gente dice aquí que él estaba haciendo el doctorado en la Sorbona, eso es incierto. Balaguer estudiaba en el Instituto Superior de Estadística del Barrio Latino, de la Universidad del Barrio Latino, y ahí lo sorprendió un traslado nuevamente como ministro consejero a España. De ahí va a otras embajadas, pero ya va ascendido, y Balaguer entonces fue embajador en Colombia, donde se junta con el Bogotazo en el 1948, cuando matan a Eliezer Galtán. Ahí fue que empezó el problema de Colombia. Correcto. Después Balaguer va a Ecuador, y de Ecuador en el año 54 lo mandan a Argentina. Pero ¿quién estaba en Argentina en ese tiempo? En Argentina era el general Perón. Juan Domingo Perón, y él lo conoce. Y Evita la primera. Que es el político que Balaguer le sirvió, y eso más adelante lo vamos a decir, de paradigma. Perón es uno de los arqueólogos del Partido Reformista Social Cristiano. Es suma. Y ahí eso ya fue en la década del 60, ¿no? No, del 59. Yo 59, le voy a contar ahí. Por ahí. Entonces Joaquín Balaguer fue entonces llevado a México. Ahí es que comienza su ascender verdaderamente. Entonces en México se estaba preparando la guerrilla del 49, y Balaguer, a través de los servicios de inteligencia, se dio cuenta, y en vez de mandar el informe vía al secretario de Relaciones Exteriores, Balaguer fue más hábil, vino aquí y se presentó directamente en el 1949 ante el mismo Trujillo, al través de Anselmo Paulino Álvarez. Porque Balaguer tuvo el fino tacto, porque tú para estar enllavado con Trujillo, como decíamos, tú tenías tres gentes. O Negro Trujillo, que era parte militar, esa figura inodora, insabora, incolora, que Balaguer lo trató con tacto. O tú estabas enllavado con Paíno Pichardo, o te enllavaba con Don Cucho Álvarez Pina. Por eso le decían el cuchipandeo, o está con Cucho, está con Anselmo. O sea, eso se llama cochipandear. Sí. Cucho Álvarez está en desgracia por una casa que hizo, parecía la casa Caoba, y vinieron los chismosos y le dijeron a Trujillo, ahí está limitándolo usted. Y tuvo 8 años sin recibirlo. No, y lo grande es que Trujillo se llevaba de los chismes. Pero entonces ahí sube había un foro, no había un foro. Sí, el foro público otra cosa. Que Balaguer lo forearon. Era que se ponía a tirar esa vaina para joder. Sí, pero a Balaguer lo forearon cuando estaba haciendo una reparación a su casa. Y Balaguer tuvo la responsabilidad, pero ya Balaguer era secretario de Estado. Claro que sí. Y dijo, jefe, a ustedes se lo debo todo. Mi honra y mi honor. Y Trujillo mandó y le pidió excusas. Sí, es correcto. No, Balaguer ha sido uno de las figuras más hábiles e inteligentes que ha tenido ahora, la política de la República Dominicana. ¿Qué hace Balaguer? Viola el órgano regular. No viene donde el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, que en ese momento era don Chilo Peña Valle, que era de consideraciones de Balaguer, pero no íntimo. Y Balaguer viene y se va a don Anselmo Paulino Álvarez, que era el secretario de Interior y Policía, que en sí la policía se la pasan a Interior por Anselmo, cuando le dice, jefe, la policía no puede estar perteneciendo a la Secretaría de la Fuerza Armada, eso es de Interior. Ah, pues llame a Polito, aprobado. Y Polito era Hipólito Herrera Villini, al otro día la policía pertenecía. Como le pasó también el Correo y Telégrafo, que era del secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, se la pasó también. O sea que Interior y Policía se llamaba Interior, Policía, Comunicaciones y Culto. Wow. Porque ahí estaba el superministro, y entonces Balaguer fue anselmista y lo protegió siempre. Qué bueno. Entonces, el 49, la guerrilla del 49, lo que conocemos como la guerrilla de Luperón, Balaguer la descubre y le dijo a Trujillo lo que pasaba.
y de ahí que Trujillo lo hace entonces secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Muere Chilo Peña Valle, y entonces Balaguer es que le toca firmar con él el concordato, y ese concordato con la Iglesia Católica, que era don Chilo Peña Valle que lo estaba haciendo, pero muere en el 53, si mal no recuerdo. Entonces Balaguer lo sustituye, y de ahí es que entonces Joaquín Balaguer pasa a redactar y hace sus buenas relaciones con el clero católico. Sí, y por eso es que acompaña a Joaquín Balaguer a Trujillo, porque el secretario de Relaciones Exteriores, cuando fue a España, y es quien está en la fotografía al lado del Papa y Trujillo. Pero o sea que ahí Balaguer comienza a enllavarse con el cura, y cuando mandaron el primer nuncio apostólico de su santidad aquí, ahí es que Balaguer se enllava. Relaciones que después en el 62... Eso te iba a decir. Le sirvieron porque fue... Él prácticamente se asiló ahí. Sí. Y no, prácticamente no. Se asiló y ellos aceptaron el asilo. Con la presión de Unión Cívica y arriba de él todo el tiempo, arriba de él. Todo el mundo le cayó arriba. Salió huyendo. Sí. Estamos hablando 60, eso fue 62. Eso fue el 19 de enero de 1962. 62 y la iglesia lo protegió. Pero ya él tenía sus buenas relaciones con la iglesia desde 1954 porque él es precursor por la muerte de Chilo Peña Valle, que era que dirigía la comisión, porque fue una comisión. Es correcto. ¿Cómo llega presidente en un gobierno dictatorial como de él? No, eso fue al paso. Balaguer ya es un funcionario. No, y además las sanciones internacionales. Ya Trujillo lo había quitado. Lo presionaron tanto que había que buscar a alguien. Ya Trujillo lo había que buscar un muñequito de papel. Bueno, Trujillo lo sale. Y lo ponen ahí, de que no, internacionalmente somos un país de verdad. Mire, tenemos un presidente, yo no soy ningún dictador. Balaguer lo pusieron ahí, un muñequito él lo quita de Relaciones Exteriores y manda a Balaguer secretario de Educación. Y ahí entonces Balaguer se crea esa escuela que se llama Arte y Oficio, las escuelas laborales. Eso es una obra de Joaquín Balaguer. Se crea el liceo nocturno y se crea lo que se llama el plan de educación nocturna para alfabetizar a los campesinos. Es correctísimo. Entonces ahí Joaquín Balaguer demuestra también esa experiencia administrativa y sus capacidades. Entonces de ahí Trujillo lo hace secretario de Estado de la Presidencia. Sí, lo fue llevando. Que es en el 55, y ahí es que Balaguer se gana el premio de literatura y le dan 5,000 pesos, y entonces lo que hace un oficio y se lo devuelve respetuosamente, señor, agradezco pero sabiendo su obra de beneficio que usted quiera al favor, este premio yo quiero que sea endosado a los fondos del Partido Dominicano, y devuelve el cheque. Qué bien. Y el tiempo de secretario de la Presidencia, se crea la vicepresidencia que estaba prohibida desde 1947. ¿Por qué ocurrió eso? Porque ya Trujillo tenía la experiencia que había tenido Horacio Vázquez, o sea, que él creía que un vice le iba a desarrollar. Siempre aquí fue un centro de conspiración. Wow. Horacio Vázquez fue el vicepresidente de Jiménez, Juan Isidro Jiménez Pereira, no Grullón, Pereira, Pereira, y lo tumbó. Mon Cáceres fue vicepresidente de Morales Languasco y lo tumbó. Entonces Trujillo, yo no voy a caer en eso mismo. Entonces Trujillo eliminó en la Constitución la vicepresidencia. El último vicepresidente había sido Pipí Troncoso, y cuando muere Jacinto Peinado, alias Mozo, pasa a ser presidente. Cuando le entrega a Negro Trujillo, entonces quitan el vicepresidente, pero ya Trujillo ve que se está poniendo la cosa y que él va envejeciendo, entonces crea la vicepresidencia en 1957 para Ramfi. A Ramfi no le interesó, y de ahí es que pasa Bonelli, y viene un chisme de santiaguero. Sí. Rafael F. Bonelli. Siempre se ha dicho que Balaguer, siendo secretario de la Presidencia, Trujillo, pero eso no es comprobable porque no está escrito. Y entonces Balaguer, Trujillo manda a buscar y dice, doctor, el Partido Dominicano está inscribiendo al licenciado Bonelli para ser el vicepresidente en las nuevas elecciones del 57. Balaguer dijo, yo creo que usted ha sido iluminado en la divina providencia, jefe. Claro. El licenciado Bonelli es el verdadero líder de la juventud intelectual a través de sus cátedras. Ahí era que Balaguer era duro. Está bien, retírese. Cuando le dijo a Trujillo que Bonelli era un líder,
Se dice que Trujillo dijo, qué maldito negro ese. Como le dirá ahí. Aquí líder soy yo, vamos a buscar al doctor Balaguer que venga para acá. que lo sepa. Dice, mire, el Partido Dominicano ha resuelto que usted va a ser el vicepresidente, el candidato a las próximas elecciones de mayo del 57. Y no sería una forma inteligente de Balaguer salir es lo que Bonelli y él jamás se hablaron. Por eso te digo. Pero no habló mal. Una forma inteligente de salir de Bonelli. No, lo que dijo de Bonelli fue bueno. Y cruzarse. Es lo que dijo que era el líder de la juventud intelectual. Ajá, él no habló conociendo mal. Joaquín Bueno, Balaguer, no habló como mal. pensaba el dictador. Anda, al carajo. Eso era directo. Bueno, entonces lo que hicieron fue que mandaron a Bonelli Déjame salir como de embajador Bonelli. para Venezuela. Lo desterraron. Para Venezuela. Claro. Entonces Balaguer pasó a ser, bueno, jefe, yo soy un soldado a su servicio, Balaguer pasa a ser vicepresidente, ahí vienen las sanciones de 1960, Exacto. y en el mes de agosto del 60, Trujillo decide ponerlo a él. La renuncia de Negro. La imagen internacional de que él es un hombre democrático y que él no es el dictador y pone un presidente de Pero Balaguer supuestamente civil. Dice Balaguer que en ese mismo momento, ahora Trujillo entonces hizo elecciones, hizo una reforma constitucional para que los gobernadores fueran elegidos y entonces él fue elegido para gobernador por un partido de oposición que él creó, Partido Laborista, y lo hizo de su pueblo de Santiago. De verdad, o sea que por eso cuando Trujillo muere, él era real, oficialmente Trujillo era el gobernador de civil de Santiago en licencia permanente y tenía a don Pedro Hungría allá. No, pero yo te voy a decir una cosa. Históricamente, esa era una pareja excepcional. Eso era como Batman y Robin. Pero Balaguer y Trujillo. Pero Balaguer fue... Era así, mira. Balaguer fue conociendo porque Balaguer conoció a Trujillo, cómo pensaba, cómo actuaba y qué podía hacer él para sacarle ventaja a eso. Él dice porque era más inteligente que Balaguer y el pueblo entero. Sí, Balaguer era más inteligente él conoció a Trujillo. Ahora, Perón, que quien le da el salvoconducto por orden del generalísimo Trujillo es Rafael F. Bonelli. Cuando vio a Balaguer aquí y la manera de tratarse, porque él lo había conocido, pero sea diplomáticamente, le dijo a Balaguer antes de irse, Perón se va de aquí en marzo del 60, y cuando se va a despedir de Trujillo, Trujillo dice, pero usted se siente bien aquí. Porque él vino a la toma de posesión. No, señor, él estaba exiliado aquí desde el 58. Ah, bueno, sí, después y entonces en el 60, Perón... Y volvió a ser presidente. Claro que sí, pero después en el 74 siendo Balaguer aquí. Balaguer, entonces, Perón conoce a Balaguer y lo llamó aparte. Yo quiero hablar, mire, manténgase como usted es, que usted sabe lo que está pasando y por qué yo me voy. Es correcto. Marzo, abril y mayo matan a Trujillo. Y usted le costará vivir momentos muy estelares y usted será el más capaz de hacerlo. Para que lo sepa. Recuérdate el famoso discurso ante la ONU. Bueno, decía... Ya eso después de la muerte de Trujillo. Óyeme, se decía, espérate, que él dio un discurso que decían que él pronosticó en ese discurso a nivel internacional la desaparición de Trujillo. No, acuérdate. Hay una confusión. Trujillo no fue ante la ONU. No. Trujillo lo mandan a buscar. Eso fue el 12 de octubre. Eso fue el día. Trujillo nace el día de San Rafael, es en octubre, 24 de octubre del 1960. Es el último cumpleaños que Trujillo está vivo y se le celebra un acto, un meeting, como se le decía, en el Estadio Quisqueya. Y se escogió a Balaguer. Trujillo fue llamado por Poli, que se escribe Puli, que era un empresario, y por Cascini. Exactamente. Cascini había sido sargento aquí, un muchacho joven, y después era periodista. Eran sargentos para el servicio militar en el 16. Y fue instructor de Trujillo, instructor de tiro. Y entonces Cascini llega a Estados Unidos y era el director de el New York Times. Y vino aquí por órdenes del presidente Kennedy a decirle a Trujillo que renunciara y que abriera. Y Trujillo le dijo, yo solamente de aquí salgo muerto, Cascini. Dice, mira Rafael, tú sabes cómo yo esté cubierto. Eso fue en el Hotel Embajador. Y entonces le mandaron a Poli, que se escribe Puli, que era socio de Trujillo desde hacía muchos años, el que estaba haciendo las investigaciones de petróleo, tanto en Tábara Arriba como en Peralta. Y él, solo con Cucho Álvarez Espina,
se reunió y Trujillo salió frenético. Dice, estos gringos creen que yo soy pendejo, una palabra muy de él. Sí, muy de él. Yo solamente de aquí salgo muerto, y así se lo dije. Entonces mandó a buscar a Balaguer. Doctor Balaguer, yo quiero que usted le diga esto en el meeting que va a haber, como usted lo sabe decir. Y ahí es que Balaguer dice, me será más fácil ver al generalísimo Trujillo traspasado su pecho como soldado con su bote en una camilla, antes que verlo fugitivo como un Fulgencio Batista. Lo mató. Antes de verlo era muy inteligente, sentado en el banquillo de los acusados, como Gustavo Rojas Pinillas en Colombia, aún más desertado como un Marco Pérez Jiménez. Trujillo caerá como el árbol por la naturaleza cuando el rayo lo rompe, y nunca jamás tumbado por el leñador y convertido en leña ignominiosa. ¡Wow! O sea, que no él anticipa y Trujillo ahí está la cinta, sí, se para. Claro. O sea, ahí es que Balaguer dice que Trujillo está dispuesto a irse muerto. Sí. No, te digo, Balaguer era excepcional realmente. Sí. El tiempo perdido, históricamente, que poca gente lo conoce, cuando él sale hacia Nueva York, que fue... No perdido, Balaguer nunca... Bueno, pero el tiempo perdido históricamente... Bueno, Balaguer... de que Balaguer, la gente no sabía nada Balaguer de él, está en ni su casa, tampoco está escrito muy nada. Tranquilo. Simplemente pasó cuando vino ya como candidato de los gringos en el 66. Sí, pero Balaguer lo que hace es que el 60, cuando le dicen que Trujillo murió, voy a decir aquí quién se lo dijo. Balaguer sabe de que Trujillo posiblemente está muerto y le llevan incluso la prótesis de Trujillo. Era el que era director general de Cuerpo Médico y Sanidad Militar, que era vecino de él en ese entonces. Mira, ahora no me llega, era el general del ejército y era vecino. La casa que hoy es de Aníbal Páez, donde daban los papeles de buena conducta, la número 23 y Balaguer en la 25, ahí estaba el general. Mira, ahora no me llega el nombre, estamos medio alzando. Okay. Era su vecino. Le dijo a Balaguer. Pues le tocó, doctor, vecino, me están informando que el chofer del jefe está herido y el secretario de la Fuerza Armada me ha llevado esto. Francisco González Cruz, por eso es el único médico llegado a secretario de las Fuerzas Armadas. Ese es el primero que le informa a Balaguer y eso nunca se ha dicho, eso se ha mantenido un secreto. Francisco González Cruz, y ahí pidieron al doctor Alobarrieta, que murió ya casi enagenario, que era el odontólogo del generalísimo, identifica, dice, sí, esa es la prótesis del jefe. Y de ahí es que entonces se aparece Mélido Marte en la casa de él, por eso esa estima tan grande de Balaguer y Mélido Marte, y lo lleva, cuando Balaguer lo citan a la Secretaría de las Fuerzas Armadas, esa noche del 30 de mayo, de que vaya a una reunión a la jefatura del ejército, Mélido Marte dice, no, usted va para el palacio porque usted es el presidente. Y ahí es que se juntan Pupo Román y le dice cosas impublicables a Balaguer, y el general Mélido Marte le sale al frente. Entonces Balaguer se escuda ante la figura inodora, incolora, insabora, pero es el verdadero poder detrás del trono, Negro Trujillo. Y ahí pasa la noche del 30 de mayo. Qué bien. Y eso es comprobable por el discurso, el panegírico que dice Balaguer ante el féretro del general Mélido Marte en el 1984. Cuando dice, su valor personal y su resiedumbre de soldado pudo y evitó la catástrofe nacional en las confusiones de la noche o madrugada del 30 de mayo. Qué bien, caramba. Bien. Vamos entonces en el próximo segmento, Demóstenes, a los 12 años, 1966 hasta el 78. En minuto y medio estamos con ustedes. Visita la página web www.funtecom.org para cualquier información sobre tecnología y comunicación. Funtecom, la Universidad de la Telecomunicación en la web. Funtecom, fuente universal de la tecnología y el conocimiento.
¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba. Viene Multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, ¿de esto sé yo? Disfruta de Internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Para reír con gusto, lea las obras de contenidos humorísticos del periodista Mario Emilio Pérez, sus estampas dominicanas, volúmenes quinto y sexto y más brincos por la vida están en circulación. Distribuidor principal, Centro Cuesta del Libro, con el teléfono 809-473-4020. Llame y a reír con gusto. Ya no hay que alisarse el pelo, porque ya hay productos que no son químicos, ¿verdad? Que te permiten alisarte tu pelo y ponerlo, mantenerlo siempre con tu onda, mantenerlo lacio sin tener que irte a esos procesos aparatosos. En Caína Hair Center usted encontrará esa solución. Llame para hacer su cita al 809-563-1815. Saludos, soy la doctora Tami Toribio, médico especialista en medicina estética y antienvejecimiento por la Universidad Complutense de Madrid. Además, soy nutrióloga clínica y quiero invitar a todos mis colegas médicos estéticos a Expo Estética 2019, este 14 y 15 de septiembre en el Hotel Barceló Antiguo Lina, donde se estarán presentando conferencias por diferentes expositores nacionales e internacionales para que nos actualicemos en el área de la medicina estética. Yo voy a estar junto a ustedes presentando una conferencia magistral sobre el abordaje terapéutico de la medicina estética en los pacientes oncológicos. Espero verlos por allá. Recuerden, la educación continua y la actualización es lo que nos va a garantizar dar el mejor de los servicios a cada uno de nuestros pacientes. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba. Viene Multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, ¿de esto sé yo? Disfruta de Internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Bien, quedamos en este segmento, en entrar en detalle ya en el periodo de Joaquín Balaguer como presidente de la República, después de la Revolución y después de todos esos acontecimientos históricos que fueron a partir de 1962 hasta que volvió al poder en el 66 como presidente constitucional de la República, muy cuestionado, pero eso lo discutiremos mucho más adelante. Ese periodo de los 12 años, evalúeme. Bueno, Joaquín Balaguer se va de aquí, tengo que decirlo, al exilio. Primero va a Puerto Rico, se le pidió que abandonara Puerto Rico, de ahí va a Nueva Orleans, pero se establece en una casa en Nueva York, específicamente en Queens. Nunca dejó de hacer política, ni nunca de tener contactos. Entonces, estando en el exilio, Ángel Miolán y Nicolás Sirfa
Ángel Miola se va al PRD, Nicolás Silva se pelea y forma un partido que se llamó Partido Revolucionario Auténtico y presenta a Joaquín Balaguer como candidato a la presidencia. Esa fue la primera división del PRD que se formó en el ESE. Ellos vienen divididos. Sí, o sea, desde Juan Bo hasta el PRD ha dado de todo. Sí, sí, sí. Hasta el PRM. Todo. Esa es la Escuela Política Nacional. Bueno, entonces Joaquín Balaguer se queda, pero muy atento aquí. El Consejo de Estado específicamente eran cívicos y los cívicos eran lo que le llevaban que querían meterlo preso. Ahora Balaguer, cuando aquí estalla la guerra cívico-militar, acuérdese un informe que hizo John Barley Martin, quien era embajador, que viene cuando Balaguer es presidente títere y Ramfi es el jefe. Dice de Joaquín Balaguer, tiene cualidades y es la única persona enigmática que no he podido conocer. Wow. Pero no confiando en él, pero mi recomendación al gobierno norteamericano es utilizarlos cuando no sea posible. Punto. John Barlow Martin. En la comisión ad hoc que el presidente Lyndon B. Johnson manda aquí, manda al que más conoce, que fue el embajador que hace la democracia y también dirige el golpe, consagra el golpe de Estado a Bush, no que lo dirige. John Barlow Martin viene en una comisión ad hoc, o sea, para un caso único, por el presidente Lyndon B. Johnson, que había sido el vicepresidente de Kennedy. Claro que sí. Lyndon B. Johnson le llega el informe de que Joaquín Balaguer, de que es un individuo que fue presidente con Trujillo, pero que no tiene los crímenes de Trujillo. Entonces, dentro de esa comisión que viene, va a Puerto Rico y va Caccini, el que había conocido, y después llega un individuo llamado Fortas. Fortas llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, compañero de estudio de Lyndon B. Johnson, y Balaguer también tiene sus cabilderos, entre ellos Caccini, que van a Washington, D.C., a buscar cosas, mientras aquí se está peleando. Como la clave Guzmán cae el 20 de mayo, ya Guzmán, que iba a terminar los 3 años y 7 meses, entonces Fortas, que tiene mucho contacto en Puerto Rico, con John Barlow Martin aquí, que influye en Tapley Bennett, oye cómo viene el asunto, le llevan a Bunker, que es el embajador ante la OEA, y ya Balaguer se había reunido con Bunker, y convencen a Fortas de que el hombre es Joaquín Balaguer. Fortas le dice a Lyndon B. Johnson, mira, hay un individuo que fue presidente, yo te lo estoy novelando, no tiene crímenes, respetado por las Fuerzas Armadas. No hay más revolución. Con ese no hay más revolución. Es un hombre derechista y es un individuo que allí tiene el apoyo del campesino y el 80% es campesinado. Además, se llama Joaquín Balaguer. Además, podemos hacer lo que queremos hacer. ¿Usted sabe lo que dijo Lyndon B. Johnson? En su memoria está, activen ese carajo. El fuerte. Se llama Lyndon B. Johnson un presidente por accidente. Activen ese carajo. Y de ahí es que entonces se le da la orden a la CIA y se le da entonces aquí para que el general Inver Barrera, que no quería saber de Balaguer porque es cívico, se le permita la entrada aquí. Entonces Balaguer se buscó la excusa que venía a ver su madre. Sí, que estaba muy enfermo. Pero Morillo López, que está vivo, ya tenía las instrucciones, que era el jefe del aeropuerto, coronel del centro de enseñanza, CEFA. El CEFA. Porque Morillo López era de la policía, pero lo habían pasado para el CEFA, se le da la orden. La gente de la revolución. De recibirlo y cubrirlo. La parte militar de la revolución. Y se le dijo también a Rivera Caminero, que era el secretario, que le brindara toda la seguridad, que será el representante para parar este conflicto. Rivera Caminero, Milo Jiménez, el jefe de la Marina, ahijado de Balaguer, y se reunieron. Entonces, eso se le permite a Balaguer venir aquí. La figura Fortas, que lo puede buscar hasta en el internet donde quiera, es el cabildero número 1, el que convence a Lyndon B. Johnson a que diga la palabra, activen ese carajo. Balaguer lo que hace, que ni corto ni perezoso, en el mes de junio del 65, vino aquí. Antonio Inver Barrera le comunicó que el permiso se le había pasado, y Balaguer en la prensa internacional dijo, yo no salgo de aquí a menos que no sea manus militari. Eso lo dice Balaguer en su memoria, pero Antonio Inver Barrera me confió a mí, lo ha dicho,
que ya ellos se habían reunido de que a Balaguer no se le tocara. Y entonces Balaguer incluso dijo, si yo tengo que irme a la zona constitucionalista, y le dijo a Camaño que él estaba en condiciones, y se le arregló la casa de un amigo de él, que después rompieron, don Emilio Rodríguez de Morisi. Balaguer le amenazó con irse a la zona constitucionalista. Y de ahí es que entonces él se presenta como el candidato, efectivamente, de la revolución sin sangre. Se le permitió ir a todos los lugares y Balaguer con su oratoria convenció al campesino. Y de ahí es que Balaguer dice la revolución sin sangre. Mientras iba, su contraparte Juan Bosch, lo que le decía que vayan con piedra y palo a las elecciones. Es correcto. Y Balaguer era el candidato de la paz. Mire, se me está terminando el tiempo. Yo necesito que usted me evalúe Así Balaguer, los 12 años. Bueno, los 12 años son entre luces y sombras. Balaguer en el orden de las construcciones, en el orden de crear una clase media, en el orden económico fue de crecimiento. Su gran crítica fue la falta de respeto humano, la persecución sin castidad de sus enemigos. Tuvo una oposición fuerte que hasta desembarco guerrillero estuvo. Tuvo una sociedad dividida también, pero Balaguer en el campo democrático, en el campo de los derechos humanos, ese es su baldón. Él midió la felicidad de su pueblo por la cantidad de metros cúbicos de construcciones. Ok, un minuto. Sí. Balaguer en el 86, cuando vuelve al poder, dijo en el Congreso, cuando le estaban poniendo la famosa ñoña, como dice la gente del pueblo, voy a hacer un gobierno como siempre he soñado. Evalúeme 86. Balaguer en el 86 vino renovado 96. en cuanto a los respetos humanos. Pero voy a hacer un gobierno hizo como también, siempre he querido hacer, fue lo que dijo él. Es un gran, no, incluso cuando él dijo, vengo a hacer una guerra contra el hambre y solamente tengo 2 compromisos, con Dios y con la patria. Todo eso él manejaba muy bien. Él vino renovado en cuanto a los derechos humanos, pero como perro huevero, aunque le queme la boca, cuando se trató de las elecciones del 90, fueron muy cuestionados, aunque Víctor Grimaldi, que era el jefe le tiró la pedrada de que dijo que él había ganado. Perdió. Que perdió. O sea y un error histórico y político de Víctor. Pero Víctor, yo creo mucho en Víctor, era el encargado de cómputo. Claro que sí, pero otra cosa. Fueron cuestionadas. Ahora, en el 96, vuelvo y repito, como perro huevero que le queme la boca, Balaguer hace también lo mismo que hizo en el 78, porque Balaguer era un demócrata muy acomodado. Correcto. Dejó el legado que quería dejar a un joven para cerrar el paso a Peña Gómez, diciendo lo siguiente: el camino malo está cerrado, la matemática no se equivocan, este es el nuevo candidato, Leonel Fernández Reina. Bueno, y dejó a Leonel Fernández Reina. Lo que pasa tiene 30 segundos. Lo que pasa es que a él le permitieron. El doctor Peña Gómez, cuando lo lleva ya, porque si las elecciones, cuando ya Peña Gómez logra acorralarlo, el 14, Peña Gómez negocia, que es lo que quería Balaguer. Correcto. O sea que también tuvo culpa los estrategas del PRD, porque si las elecciones no sirvieron para el presidente, tampoco servirían para los diputados y senadores. Además llegaron a un acuerdo, tú 2 y yo 2. Entonces, no. Y eso no se cumplió. Si hubiese sido, pero lo que no pasó, la historia no puede recogerlo porque usted no puede hacer, pero fue un error también político de Peña Gómez, y lo digo aquí, cayó en una debilidad, él no debía aceptar ese pacto. Bien. Él tenía que llevar para que Balaguer el 16 de agosto a las 10 de la mañana, como no lo había proclamado la Junta ni lo reconocía la comunidad internacional, no le costaba otra cosa que entregar al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero Balaguer lo desesperó a ellos. Excelente programa, Demóstenes. Hemos tenido como invitado a un historiador, a una persona con una vasta experiencia, tanto vivida como estudiada, de la historia de la República Dominicana. Quisiera decirte algo. ¿Cuál fue la grandeza de él? Que aún con sus errores de no ser un demócrata carta cabal, sus mismos enemigos lo consagraron. Óigame, qué cosa reconocerlo como padre de la democracia. Entonces esa es su grandeza. Señores, esa es su grandeza, sí. Ha sido un programa muy especial sobre el expresidente, doctor Joaquín Balaguer Ricardo,
una personalidad aquí en la República Dominicana. Así que será el próximo domingo a la misma hora por este mismo canal. Demóstenes vendrá de nuevo al programa porque los likes que he tenido yo con la participación de él en Facebook, en YouTube y en todas las llamadas telefónicas, es que él tiene que venir por lo menos una vez al mes a este espacio televisivo. Será hasta la próxima semana.